saludo cordial para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Para mí es un placer otra vez estar con ustedes para seguir con la predicación de la palabra de Dios. Amén. La Biblia, te estamos hablando de la Biblia. La Biblia ya está escrito. Y la Biblia es el libro más grande que existe en el mundo. Y por eso que cuando habíamos predicado anteriormente de los apóstoles que Jesucristo había elegido, eran testigos de todo lo que hacía Jesucristo. Estuvieron con Jesucristo, comieron con Jesucristo, fueron enseñados por Jesucristo. Y ellos son los que escribieron y dejaron para nosotros. Por eso que debemos quedar en el fundamento de los apóstoles. No podemos agregar en la Biblia, sino dejarlo como está escrito. Y es por eso que cuando los apóstoles también fueron a predicar, no dijeron nada que no sea lo que habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada hablamos de cuando Jesucristo mandó sus discípulos, ellos fueron, y vemos también, nos acordamos que Jesucristo les había dicho en Lucas 24, versículo 49, Jesucristo les había dicho que tenían que quedar en la ciudad de Jerusalén hasta que mi Padre envíe el Espíritu Santo. Y ahí es donde iban a recibir el Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué dijo el profeta Joel, antes de ver cómo bajó el Espíritu Santo, cómo llegó el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dijo el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y eso fue lo que el profeta había profetizado, que nuestros hijos van a profetizar. Hoy en día hay mucha gente profetizando. Si tú profetizas algo y lo que has profetizado no llega en verdad, eres un profeta falso. Tenemos ejemplo de profeta de Jesucristo, como el profeta Agabo, que había anunciado que iba a haber una hambre en toda la tierra. Y eso sucedió en realidad. Eso lo encontramos en el libro de Hechos 11, el 27 al 29, para darte un ejemplo de que es un profeta de verdad. Pero como Jesucristo les había dicho que tenían que quedar en la ciudad, cuando llegó el día de Pentecostés, eso llegó de verdad. Ellos estuvieron en Jerusalén esperando. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos, estaban reunidos juntos. Pero hoy en día escuchamos y sabemos que hay religiones que se llama pentecostal. Eso viene de la palabra Pentecostés. Pero el día Pentecostés no era una religión, sino era un día de celebración que los judíos celebraban todos los años en Jerusalén. Y así iba también mucha gente a esta fiesta, para asistir a esta fiesta. Pero el Pentecostés era un día de celebración, no una religión. Y por eso que esta noche
te estamos hablando de la palabra de Dios, que es lo que está escrito en la Biblia. El día de Pentecostés también lo celebraban, así como en cada país celebran el día de independencia. Y esa fiesta se celebraba cada año. En el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo sobre ellos, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero vamos a analizar conmigo en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a leer versículo 1 hasta el 17, para ver cuando llegó el Espíritu Santo y cómo llegó. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, así como estamos ahora. Estamos todos reunidos en un solo lugar para recibir lo que Jesucristo había prometido. Mira lo que pasa en el versículo 2. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. El Espíritu Santo bajó como un viento en toda la casa donde estaban ellos, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. El fuego, el Espíritu vino en una forma de fuego y bajó sobre los apóstoles. Dijo sobre ellos, sino sobre los apóstoles, no sobre la gente, sino sobre los apóstoles, que Jesucristo les habían prometido el Espíritu Santo. Y miramos que dice en el versículo 4: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía y se expresaran. En este día, cuando bajó el Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar en idiomas. Pero ¿cómo traducimos esto? Pero mucha gente hoy en día traducen el idioma como otra cosa. Ellos hoy en día hacen montaje, dizque hablando en idioma de los ángeles. Eso no es verdad. Los apóstoles hablaban idioma entendible. Lo que hablaban se le entendía. No decían bobadas y haciendo un show delante de un público. Te queremos decir que el idioma, el mensaje que tú estás escuchando ahora, es porque Dios te está hablando. Pues Dios quería hablar con esa gente que estaba en esa fiesta ese día, y mandó el Espíritu Santo para guiar a los apóstoles, y ellos hablaban en idiomas, no haciendo montaje, señores. Y versículo 5 dice así: estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Eso es lo que es más importante para nosotros. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos, les dijo: id y hacer discípulos para mí en todas las naciones. Pues aquí dice que cuando llegó el Espíritu Santo, habían
todas naciones que estaban debajo del cielo. Había todas naciones. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua, y todos quedaron muy desconcertados. Era algo tremendo, era una maravilla. Al ir a una fiesta y escuchar, tú no eras judío, y escuchar el mensaje en tu idioma, era asombrante cuando ellos escuchaban eso. ¿Y qué dicen? Y se decían, llenos de estupor y admiración, pero esto, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Ellos, los apóstoles, no habían aprendido los idiomas, sino por medio del poder del Espíritu Santo, ellos hablaban a la gente. Ellos hablaban idioma. Si había colombiano, ellos hablaban español. Si había haitiano, hablaban creol. Si había americanos, hablaban inglés. Ellos hablaban idioma que la gente podía entender. Y normalmente no era así. Ellos se quedaron asombrados. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No son todos galileos? ¿Pero por qué están hablando en nuestro idioma? ¿Por qué? Jesucristo trabaja como quiere. Jesucristo hace cosas maravillas. Jesucristo hace cosas que no puedes entender. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Es creer en Él. Pon tu fe en Él. Y decían, pero ellos no son todos galileos. Pero mira cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Sí, hermanos, nuestro Señor existe. El Dios que estamos sirviendo existe. Y en Él que creemos. Por eso te invitamos a que creas en Él también. Porque hoy en día allá afuera hay muchas cosas. Pero nada de lo que hay allá afuera te puede dar vida. Podrás tener plata. Podrás tener mucha cosa. Pero eso no te va a dar vida. Cuando te mueres dejas todo. Pero Jesucristo dijo en su palabra no pasará. El que viene a creer en Jesucristo pasa de muerte a vida. Jesucristo te está ofreciendo vida eterna, pero lo más importante es que es gratis. Y entre nosotros, esos son las nacionalidades que habían en ese tiempo, en ese día de Pentecostés. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, lugares que de pronto nunca hemos visitado, pero estaban ahí en ese día. Había gente de Frigia, Panfilia, había gente de Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros también que aceptaron sus creencias. También había judíos que iban a esa fiesta, que de pronto vivían en otros países y iban cada año a esa fiesta. Había cretenses y árabes, y todos les oímos hablar
Eso es lo más importante. Les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. La maravilla que Dios hace no lo puedes entender. Si crees en Dios, va a haber cosas que Él va a hacer para ti. Te va a proteger. Dios te está llamando. Dios te quiere cuidar. Mucha gente se están preocupando por cómo anda el mundo, pero nosotros estamos tranquilos. ¿No es así? Estamos tranquilos, ¿no es así? Porque creemos en Jesucristo y no le tenemos a nada, porque Jesucristo está con nosotros. Él lo prometió. Jesucristo prometió estar con nosotros en Mateo 28 al versículo 20. Enséñale a que guarden todos mis mandamientos, y he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra fe. Pero todos, en el versículo 12 dice así: todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Ellos les parecían raro. ¿Qué significa eso? Tú que me estás escuchando ahora, tú hablas español, entiende el español. Dios te está hablando. Dios te está llamando. Él quiere que tú creas en Él. Te quiere dar vida. Ellos preguntaban qué significaba eso. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Siempre va a haber gente que se van a querer reír de nosotros o burlar de nosotros porque estamos hablando la palabra de Dios. Pero sepan en quién creen. Estén firmes en la palabra de Dios. Que tengan fe en Dios, hermanos. La gente puede decir lo que quiera. Quizás la gente que está viendo el video nos ve diferente. Quizás la gente está preguntando, de pronto, es la primera vez que vemos un grupo así, de pronto, pero ¿por qué las mujeres usan vuelos? De pronto tú tienes mucha pregunta, pero te aseguramos que todo lo que aplicamos en la iglesia está escrito en la Biblia. Amén. No podemos agregar. Mucha gente hace lo que quiera hoy en día. Mucha gente dice lo que quiera. Mucha gente dice o hace cosas que no está escrito en la Biblia. ¿Dónde lo sacan? Yo no sé. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Pero mira lo que dijo el apóstol Pedro. Entonces Pedro, con los 11 apóstoles a su lado, ¿se acuerdan que Judas traicionó a Jesucristo? Habían quedado 11, pero reemplazaron a Judas por Matías. Y Pedro, con los 11, que eran los 12 que Jesucristo habían mandado, Pedro se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana. El apóstol se puso de pie. No se le ocurra pensar eso, que estamos borrachos. Son las 9 de la mañana. Sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Se está cumpliendo el profeta Joel. Por eso que en el comienzo te decimos que si una profeta profetiza algo y esa cosa llega, es un buen profeta.
Pero si una profeta profetiza algo y no llega, es un profeta falso. ¿Y cuántos profetas falsos hoy en día que están profetizando cosa que va a llegar, que no saben? Pero nosotros que creemos en la Biblia nos ha enseñado todo lo que va a venir, todo lo que está escrito en la Biblia. El apóstol les dijo, ¿se les olvidan? Eso es lo que está pasando. Se está cumpliendo lo que anunció, lo que el profeta Joel había dicho. Eso es lo que está pasando ahora. Escuchen lo que sucederá. Eso lo habíamos leído en Joel capítulo 2, en el versículo 28. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Eso fue lo que el apóstol Pedro les recordaba, que eso se había profetizado y eso es lo que estaba pasando. Pues nosotros vamos a seguir más adelante con el mensaje, porque acuérdense que en Mateo 28, en el versículo 19, Jesucristo había mandado a sus discípulos. Esta noche somos discípulos de Jesucristo, y los discípulos de Jesucristo siguen la palabra de Jesucristo. Hoy en día hay muchos discípulos. Si tú me estás siguiendo en mis mentiras que yo estoy diciendo, tú eres mi discípulo. Sí. Si yo estoy haciendo teatro, estoy hablando disque en idioma de los ángeles, y tú me crees, tú me sigues en mis montajes que estoy haciendo, entonces tú eres mi discípulo. Lo que yo estoy diciendo aquí no son palabras mías, sino palabras que ya están escritas en la Biblia. Yo quiero que todo el mundo sepa, porque mucha gente se confunde hoy en día. Mucha gente se confunde con muchas cosas. Yo quiero que sepas que son los discípulos que llamaban cristianos. Por eso es que voy a usar el término cristiano. Yo quiero que sepan que cristiano, el significado de cristiano, no quiere decir que eres perfecto. Cristiano no quiere decir que eres una persona perfecta. Mucha gente se confunde con eso. Es verdad que un cristiano debe ser un